Él es José Toro Hardy. Amplio conocimiento de la situación de Venezuela, además un hombre que fue muy importante en PDVSA, un destacado economista venezolano con su propia obra ya publicada. Estudió en la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto Superior de Estudios Superiores de Administración IESA. Bueno, en fin, el currículum es largo y me gustaría hablar con él y conversar cómo está viendo la situación del país, porque estaba leyendo sus Twitter y realmente es un hombre que se ve equilibrado, no está en un extremo ni en el otro, como lamentablemente cada vez hay más gente que lo está en el país. Entiendo que esté en un extremo en contra del régimen por la situación del país. No entiendo a los otros que todavía defienden algo que es indefendible, a menos que estén haciendo negocios o se sientan unos privilegiados por X cosas, a lo mejor porque los arman, no sé. Pero, ¿qué dice usted? ¿Cómo está la situación del país? Bienvenido. Gracias, buenos días, Napoleón. Comentábamos un poco fuera de cámara hace un rato que la situación del país es terrible. De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, este año Venezuela tiene la mayor inflación del mundo, tiene la mayor contracción económica del planeta, tiene la mayor tasa de desempleo de Latinoamérica y según proyecciones de ACNUR, el año que viene va a ser el país con mayor número de emigrados, de migrantes. De manera que esto explica la situación terrible en que está Venezuela. Esta es una economía que colapsó. Y si tú me preguntas por qué no se ha producido aquí una suerte de estallido, bueno, yo diría que no es ni siquiera tanto por la violencia del régimen, que ciertamente contribuye, es porque ha servido como válvula de escape a las inmensas tensiones sociales, casi 5 millones de venezolanos que han migrado del país. Pero por otro lado, Toro Hardy, según el Observatorio de Conflictos, solamente en el mes de pasado hubo a lo largo de todo el país 1.739 protestas que tenían que ver con problemas, los derechos económicos, con los derechos sociales, con los derechos culturales, con los derechos ambientales de la gente. El 91% fueron de eso. Y una minoría, ¿no?, era la que se protestó para pedir la caída del régimen, que supuestamente era lo que la gente salió a pedir ayer. Claro, es que ciertamente lo que hay es cantidades de protestas locales en el interior de Venezuela. Lo que se está viviendo es terrible. Pero todas esas protestas locales tienden a unirse y al final se van a transformar en una inmensa protesta nacional, porque el país no puede seguir viviendo bajo estas condiciones. Este país colapsó, Napoleón. La economía venezolana no funciona la gente se quedó sin futuro. De manera que inevitablemente todas estas protestas locales, que por cierto, el grueso del país no se entera de ellas por la censura, porque están censurados los medios de comunicación, porque han desaparecido infinidad de emisoras de radio, los canales de televisión que todavía funcionan en las emisoras de radio se autocensuran porque saben que si no la cierran, la prensa escrita, bueno, ya cada vez son menos los que pueden publicar en papel, de manera que hay una situación realmente insostenible. Ahora bien, usted es economista. La gente dice, bueno, que es que el socialismo del siglo XXI es un fracaso, ese que lo han hecho a propósito, en fin, hay muchas versiones del desastre, la crisis tan grande que vive Venezuela. Pero el socialismo del siglo XXI no fue lo mismo para el pueblo boliviano, ni fue lo mismo para el pueblo nicaragüense, por citar dos dictaduras más. Y tengo entendido que inclusive estamos peor que los cubanos. ¿Qué fue en concreto en Venezuela que se llegó a esta crisis cuando de esos tres países que acabo de mencionar, de esas tres dictaduras que acabo de mencionar, ¿no?, la que está muchísimo peor es la más rica de todas, que es la más rica en el subsuelo de todas, como es Venezuela, petróleo, oro, uranio, en fin? Yo creo que esa es precisamente la causa.
porque esa inmensa riqueza en el subsuelo, el petróleo, y durante mucho tiempo fuimos un enorme productor de petróleo, ya hoy en día somos un productor marginal, esa enorme riqueza para lo que sirvió fue para dotar de enormes recursos y por tanto de un enorme poder a un gobierno socialista del siglo XXI. Y con ese poder en las manos apabulló al resto de la sociedad. En otros países, como puede ser en Bolivia o como puede ser o en otros países donde esto se ha intentado aplicar, el gobierno no tuvo el enorme peso dentro de la economía que tiene en Venezuela el gobierno. Ahí lo vemos, por ejemplo, en el caso de Brasil. Lula tuvo unos años de abundancia enorme, simplemente porque fueron unos años, si quieres ahora te lo explico, de gran abundancia para todos los países productores de materias primas. Y eso dotó a la sociedad de un ingreso importante, pero ese ingreso se iba distribuyendo automáticamente dentro de la sociedad a través de muchas empresas. Y él pudo tener una obra importante, Bueno, pero no tenía el Ecuador, poder. pero ¿Ah? Ecuador también, el dictador ecuatoriano también tuvo éxitos económicos. Sí, pero nunca se apoderó del resto de la economía. Y también tuvo el éxito económico, sí. Mira, ahí Correa, pasó una prefiero a cosa. Correa. Correa, claro, por supuesto. Ahí pasó una cosa muy peculiar, Napoleón. En los últimos 200 años, en 4 oportunidades solamente, se ha producido una cosa que se llama un superciclo de commodities. ¿Qué significa eso? En un ciclo normal, el ciclo dura 3, 4 años. Pero en un superciclo de commodities, el precio de todas las materias primas, me refiero no solo al petróleo, al hierro, al acero, a la soya, a todas lo que se consideran commodities, subió enormemente y se mantuvo alto por cerca de 10 años. En los países productores de esos commodities, como pueden ser Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Uruguay, todos estos países, les llegó un maná caído del cielo, pero en esas sociedades pareciera que los gobiernos fueron capaces de canalizar un poco hacia el resto de la sociedad esos recursos. Pero en Venezuela, el presidente Chávez lo que quiso fue, él pretendió que, como él estaba convencido de que los precios del petróleo iban a seguir subiendo indefinidamente. Por lo tanto, no le importó hacer una buena administración, ni siquiera crear un país sustentable. Él aprovechó esa enorme riqueza para fortalecer un partido político, convencido de que si él dotaba de suficiente fuerza a ese partido político, ellos podrían controlar el gobierno para siempre. No tuvieron el peso específico del Estado dentro de la sociedad, no fue el mismo en Venezuela que en Brasil, ni en Venezuela que en la Argentina, ni en Venezuela que en Ecuador, ni en Venezuela. Aquí fue mucho mayor el peso, porcentualmente el peso del Estado. Ese Estado todopoderoso, porque tenía el ingreso petrolero en los momentos de los precios más altos, del petróleo más altos de la historia, dotó a Chávez de un ingreso, de una fuerza sin precedentes. Esa es la causa de que estamos en esta situación. La misma Ahora, riqueza mal aplicada. ahora, esta no es la primera vez que Venezuela, cuanto más dinero recibe, más pobreza genera. Lo digo Sí, porque creo que en los años 80 se hablaba de un tal efecto Venezuela en la economía mundial, que consistía en que el país, cuanto más dinero justamente recibía por el petróleo, ¿no? Generaba más riqueza. Y estamos hablando de que jamás ha recibido Venezuela tanto dinero, recibió muchísimo más dinero que el aporte de los Estados Unidos a los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, y ahora tenemos un 80% de la pobreza. así es. Fíjate lo que ocurre. Fíjate, Venezuela entre 1920 y 1980, durante 60 años seguidos, fue la economía del mundo que más creció. Impresionante el crecimiento. El bolívar venezolano era más sólido que el dólar americano. Venezuela era el cuarto país del mundo con mayor renta media per cápita. Por encima de nosotros solamente estaban Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y después Venezuela. ¿Qué diferencia con lo que tenemos ahora? Pero ¿cuándo empieza? ¿A qué se debió aquello? Uno, había mucho ingreso, pero ese ingreso era el producto de grandes inversiones que se estaban realizando en petróleo y en los demás sectores de la economía. Había un efecto multiplicador muy grande que permitía distribuir a la sociedad ese ingreso. Pero después de la guerra del Yom Kippur y el embargo petrolero árabe en 1974, los precios del petróleo se disparan. Y en ese momento fue tal la cantidad de ingresos que tuvo un gobierno de Venezuela
que aprovechó ese ingreso para nacionalizarlo todo. Ahí se nacionalizó la industria petrolera, todas las empresas bases, prácticamente todo. Entonces, el peso específico dentro del Estado, del Estado dentro de la economía, aumentó enormemente y el sector privado disminuyó enormemente. De ahí en adelante, el Estado empezó a poner condiciones cada vez más lesivas para el sector privado y Venezuela, aquel crecimiento vertiginoso que tenía el país, se interrumpió. Y lo curioso es que esta situación se agravó en momentos en que más subían los precios del petróleo porque más poderoso se hacía el Estado. Eh, el momento en que eso alcanza su cúspide es precisamente con Chávez, porque ahí los precios del petróleo crecieron como nunca, el gobierno fue dotado de un poder como nunca y de ahí en adelante aplicó aquello con fines de demagogia, con fines de populismo, trató de fortalecer al PSUV, pero no hizo nada porque esta fuese una economía sustentable. Ahora bien, Ni siquiera resolvió los problemas sociales de manera sustentable. Lo que hizo fue dar dádivas. ahora, para la gente que no lo conocía, que debe ser muy poca gente, pero la mayoría de la gente en cuanto a la macroeconomía nos interesa, lo que le interesa lógicamente es la economía de su bolsillo, que por eso fracasan muchas de las grandes medidas que han intentado hacer los reformadores, que una cosa es la macroeconomía y otra cosa es Claro. el bolsillo de la gente que tarda en llegar a pesar de que las medidas sean buenas en un futuro. Bueno, una de las cosas que le pasó a Carlos Andrés Pérez II, que hablaba de volver a la Gran Venezuela cuando él sabía perfectamente que en 5 años no se volvía a la Gran Venezuela, por muy buena orientación que tuvieran, como Claro. tuvieron, por cierto, sus ministros, por ejemplo, Miguel Rodríguez. Ahora bien, la gente está desesperada y la enorme mayoría de la gente, lógicamente, eso no lo tienen por qué decir las encuestas, tiene que estar en contra de lo que está pasando en el país y en contra de Venezuela y no se van a creer el cuento de que todo es culpa de los norteamericanos, porque si los norteamericanos tuvieran la culpa de eso y tuvieran tanto poder y tanta decisión unilateral, ¿no? Hace tiempo lo hubieran quitado. No estamos en los años 30 y Absolutamente. 40, ni Claro. mucho menos. Pero eso es ignorancia. Perfecto. Pero por otro lado, la gente sabe que usted es un conocedor serio, que no es un extremista. Quiero preguntarle sobre el presente. Por ejemplo, yo creo, sin querer meterme con Guaidó y la gente de Guaidó, yo creo que fue un error decirle a la gente que era salida sin retorno, porque entonces los radicales, ¿no? Porque le dan la razón a los radicales. Ya la gente está de nuevo en sus casas y está en sus casas porque Esto nadie se congeló. organizó para poder quedarse. ¿Por qué cree que la gente, a pesar Se de que... perdió la conexión. ¿Me está oyendo? ¿Aló? 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 Le decía antes de que este desastre que se está viviendo en Venezuela, que de milagro tienen un poquito de internet, que yo considero que es un error, no sé qué piensa usted, de estarle ofreciendo a la gente y estar anunciando una salida sin retorno, que eso significa a nivel mundial que la gente se quedaba allí o que organizadamente se conseguían baños, se conseguía agua, que organizadamente unos se iban, pero grupos pasaban la noche, no necesariamente la misma gente que pasó de día, sino que sencillamente se iba a llegar hasta Chacaíto, ahí iban a dar unas arengas, ¿no? Y al final se iban a ir, porque eso ya se hizo, ¿no? Y es más, los muchachos se quedaron muchos tiempos en la calle y luego se recogieron. Pregunto, ¿por qué se anuncia eso? Y entonces la gente se siente decepcionada y los radicales, ¿no? Le dan la razón a los radicales de ambos bandos. Sí, claro. Yo no conozco las razones por las cuales se anuncia eso. Yo entiendo que la salida sin retorno significa que todos los días va a haber protestas, no significa que la gente se iba a quedar en la calle como se hizo en otros sitios. Pero no te quepa la menor duda de que si aquí se hubiesen puesto instalaciones sanitarias, o se hubiesen puesto agua, o se hubiesen puesto, inmediatamente hubiesen intervenido las fuerzas policiales. Caracas está tomada militarmente. La cantidad de efectivos militares y de policía que estaban en puntos estratégicos listos para intervenir era inmensa.
todo lo que es los próceres, por ejemplo, ahí parecía haber yo no sé cuántos miles de efectivos militares y policiales listos, como lo estaban en distintos sitios de la ciudad. Pensar que ahí se hubieran podido poner, ni siquiera dejaron instalar una tarima, Napoleón. La tarima es donde habló Guaidó, sencillamente no le permitieron instalarla. De manera que era muy difícil tener las facilidades necesarias para que hubiese una salida sin retorno. Ahora, lo que el gobierno no puede controlar es de que cada día en distintos sitios surjan manifestaciones, que cada día en los puestos de trabajo haya paros o que cada día la gente salga a la calle. Ahí no pueden porque ahí está dispersa. Pero en un mismo lugar, si se hubiese pretendido quedarse allí, inmediatamente hubieran entrado por la fuerza las tanquetas y los gases lacrimógenos y todas las cosas que vemos en todas estas manifestaciones. Pero entonces no podías anunciar una salida sin retorno porque le estás dando la razón, si no lo haces, a los enemigos tanto de los radicales de un bando como los radicales de otro. Sí, yo Y hablo de comparto esa opinión. radicales, no porque considere que sean radicales o no, porque creo que en buena parte tienen la razón, ¿no? En muchas de las críticas que le hacen a la dirigencia política. Claro que si siempre ha sido difícil gobernar un país y muy difícil gobernar a Venezuela, ¿no? Ahora es muchísimo más difícil. Vamos a estar claros, pero por qué hablar de salida sin retorno cuando en cualquier parte del mundo salida sin retorno es salida y quedarse hasta que caiga el régimen? Y sobre todo teniendo el ejemplo de los bolivianos, que también se habló de los bolivianos una y otra vez. Claro, pero ¿cuál fue la diferencia con los bolivianos? Realmente yo comparto tu opinión. Yo no soy político, por lo tanto no conozco las estrategias que están detrás de ellos. Soy muy buen amigo de muchos de ellos y asesoro cuando me piden que asesora, pero yo no soy político, yo no participo de las decisiones políticas. Ahora, ¿qué pasó en Bolivia? En Bolivia lo que pasó es que la gente salió a la calle y las fuerzas policiales ni las fuerzas armadas estuvieron dispuestos a atacar a esos manifestantes, sino que al contrario, más bien los empezaron a apoyar. Si eso pudiese existir en Venezuela, la gente se podría quedar en la calle. Pero lo que ocurre aquí es que esas fuerzas policiales y esas fuerzas armadas arremeten. Y arremeten con una violencia inusitada. Por supuesto, yo creo que a la larga es una pelea perdida que ellos tienen. No van a poder lograrlo porque el país colapsó. Pero entre tanto, mantienen a la población ciertamente en una situación de incertidumbre y de malestar tremendo. Y usted, sin ser político, como lo acaba de decir una y otra vez, y además nos consta que su trabajo ha sido de economista y es un hombre serio y honesto. Y repito, sin ser político, se puede equivocar, o a lo mejor se equivocan los Claro. políticos, porque en 20 años se han equivocado muchas veces. Ahí están estos delincuentes y ya llevan 20 años, ¿no? Claro que en otros países también lo llevan. Ahí están los Castro y los herederos de la monarquía castrista, ¿no? Desde 1959, por citar el más cercano que tenemos. Yo no Pero creo que sea comparable, por cierto. Yo no sé, creo que sea comparable el caso de Cuba con el caso de no, yo Venezuela. no lo estoy comparando. Yo lo que quiero Ok. decir es, ¿en qué cree usted que debe añadirse, que ha obviado, que ha faltado como para que caiga el régimen? Bueno, hasta el momento lo que ocurrió es que 10 o 12 de esos años, el poderío económico del gobierno era tal que lo aplastaba todo con su poder económico. Pero ya no. En este momento la crisis es espantosa en Venezuela. El país colapsó. Y esto ya no tiene viabilidad ni económica, ni política, ni social. Pero mientras tanto, pareciera que aquí los herederos del Foro de Sao Paulo se las están jugando el todo por el todo, y en este momento hay un apoyo evidente, fundamentalmente de Cuba, dentro de todas estas estrategias que hace el gobierno para controlar la situación. Pero en el fondo, Napoleón, yo te voy a hacer una comparación que a veces se la he dicho a quienes me han preguntado. Yo creo que esto es un avión que va a 30.000 pies de altura y se quedó sin gasolina. El piloto tiene dos alternativas. La primera es buscar un soft landing, una pista donde hacer un aterrizaje suave, y eso significa alguna forma de acuerdo, alguna forma de negociación, pero entregar. La segunda alternativa, que pareciera que es la que intenta el piloto, es seguir volando, pero los aviones sin gasolina no vuelan. Y tarde o temprano se estrellan y en vez de un soft landing va a tener un crash landing.
y lo malo es que los pasajeros de ese avión somos todos los venezolanos. Eso inevitablemente va a ocurrir porque es un país que ya no tiene ninguna posibilidad de sostenerse. En Venezuela no hay cómo mantener el gasto público. Fuera de algunos ingresos ilegales por ventas de oro por debajo de cuerda o cosas de este tipo, cada vez más aisladas a nivel internacional, el gobierno mantiene el gasto público simplemente a base de emisiones de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela. El gobierno simplemente no imprime, ni siquiera emite dinero. Esa es la causa de que tengamos la inflación más alta del mundo. Muchos bolívares falsos, además, tratando de comprar bienes que prácticamente no existen y inevitablemente los precios se disparan. Pero al final del día, esos bolívares excedentarios que no hayan que comprar se desvían hacia la compra de dólares en el mercado paralelo y por eso el dólar se dispara, como lo ha hecho, lo cual retroalimenta la inflación. Pero entonces, para evitar que eso ocurra, como todos los bolívares que se emiten tarde o temprano van a parar a cuentas en los bancos, el gobierno le aplica una encaje del 100%, no pueden prestar ese dinero. Entonces los bancos que tienen todo ese dinero pero no lo pueden prestar están quebrando. Y de paso, lo que ocurre es que las empresas que se ven obligadas a aumentar los sueldos porque por decreto el gobierno aumenta los sueldos o que tienen que comprar capital de trabajo o tienen que comprar materias primas, pues no le pueden pedir dinero prestado a los bancos porque los bancos no pueden prestar. Y entonces la economía se empieza a bloquear y a bloquear y a bloquear y se está trancando. En el ejército, en el proceso, lo que se produce es un ejército de desempleados. Esos desempleados desesperados huyen del país. Entonces están creando unos problemas sociales pavorosos en los países vecinos, en Colombia, en Ecuador, en los demás países donde se están yendo, porque ningún país está en condiciones de absorber una masa tan grande de migrantes que no tiene cómo mantenerlos. Entonces es una situación, es el avión que se quedó sin gasolina, pero el piloto intenta alocadamente seguir volando, pero no tiene posibilidades de hacerlo. Es Ahora bien, cuestión de tiempo. ¿y eso le beneficia al régimen? El beneficio, yo creo que ellos están probablemente convencidos por parte de Cuba que ellos han durado más de 60 años y que para ellos es cuestión de mantenerse en el poder porque mientras tanto, poco a poco los demás, los adversarios van a ir cediendo. Claro, y entonces vemos problemas en Chile, vemos problemas en distintos lugares, ellos dicen, ven, aguántense como puedan en el poder porque esto va a pasar. Pero lo cierto es que esas cosas no pasan. El hambre se hace cada vez más grave, la escasez es cada vez mayor y la economía tiende a dolarizarse para que no haya tanta escasez. Pero se está dolarizando el consumo, pero no el ingreso, porque nadie gana en bolívares, en dólares. Pero sin embargo, hoy en día, en todas partes se paga en dólares. Dólares, por cierto, cuyo origen no conocemos, porque no vienen del sector petrolero. Yo no sé por dónde se está incorporando al sistema monetario venezolano dólares, probablemente provenientes de lavado de dinero o de droga. Yo no sé por qué, pero circula el dólar en este momento en Venezuela, pero la gente no gana en dólares. Y eso lo que hace es crear unas diferencias cada vez mayores entre los que ven productos en los anaqueles, pero no lo pueden comprar porque no tienen dólares. La situación se tiende a agravar. Ahora bien, unos critican al régimen, otros critican a los líderes democráticos de Venezuela, encabezados por Juan Guaidó en este momento. Pero ¿qué hay? La gente ha salido a la calle desde aquella famosa manifestación con mis hijos no te metas. Pero, por ejemplo, yo sé en el caso de la manifestación del 16 de noviembre, le puedo citar dos casos que a mí me parecen que es un error lo que hicieron. Ellos fueron para allá, en el primer caso, bajo la consigna de salida sin retorno. Pero no pasaron 3 horas cuando se regresaron a sus casas por lo que fuera, no le gustaron la manifestación, las arengas, no sé, por lo que fueran, regresaron. Y otro caso es de un gran amigo que desde mucho antes que Chávez llegara al poder, ¿no? Estaba en contra de la posición de Chávez Frías y compañía, siempre estuvo enfrentado a eso. Pero ayer, antes del mediodía, mandaba por Twitter un video viejo de una represión que se dio a punta de gases lacrimógenos a una multitud en la avenida Andrés Bello.
Con lo cual, primero porque estaba viejo, a lo mejor él creía que era algo nuevo, pero tú tienes que evitar lanzar fake news. Pero aunque fuera verdad que no era, verdad, cuando menos en ese momento, el, ¿cómo sacas eso para que la gente tenga miedo y no salga? Eso es lo que Mira, favorece, claro, favoreces al régimen, que la es gente que no salga. yo, ¿Qué piensa usted de eso? bueno, es que yo pienso que muchas veces es el propio régimen quien pone a circular esa Ah, cosa. bueno, claro, yo estoy seguro que es el propio régimen, pero también estoy seguro que mucho de la gente que está enfrentada al régimen, ¿no? La retuitea Sí, como si fuera verdad. claro, si es que el gobierno aprovecha, digamos, el efecto multiplicador de la gente que tiene malestar contra el gobierno y pone a circular algunas noticias y eso cae en campo fértil de gente que lo retuitea sin darse cuenta que están haciendo daño. Pero mira, el problema de este tipo de medios por Internet es que no tienen el profesionalismo que tiene un comunicador social, no tienen el concepto del fake news, se dejan muy rápidamente controlar y el gobierno yo creo que sí sabe manejar muy bien ese tipo de cosas. Yo creo que ahí tienen los cubanos una gran experiencia y están aprovechándose de la fuerza de la propia oposición a veces para atacar a la propia oposición con cosas como las que tú acabas de describir. Bueno, los rusos son los maestros, los rusos Y no los han rusos, intervenido en las elecciones norteamericanas, en las elecciones europeas, en las elecciones de los países que antes eran satélites de Rusia, ¿no? Y los cubanos, que los Castro le entregaron la isla a los rusos y después a los chinos, ¿no? Porque además son unos vendepatrias, son los primeros vendepatrias que hay, pues adquirieron todo lo que es lo represivo, aprendieron todo lo que es lo represivo y ahora todo lo que son los hackers y compañía de los rusos en especial, que son los grandes maestros en todo ese tipo de cosas. Aunque hay que aclarar también que en la dirigencia democrática venezolana también hay más de un hacker, por cierto. no me cabe la menor duda. Y además con muy poca habilidad. Porque tal como tú acabas de señalar, a veces se ponen a circular cosas que tú dices, esto obviamente le está haciendo daño a la propia oposición. Y bueno, no todo el mundo tiene, digamos, la perspicacia de saber cuál es el origen de las cosas y más bien dentro de su molestia lo que hacen es poner a circular cosas que hacen daño. Otra cosa que no entiendo es por qué entonces los que no creían en esa manifestación, los que decían que no había que ir, porque es increíble, que yo entiendo que esas cuentas de los que están con el narcorrégimen y que se hacen pasar por defensores de la democracia y la libertad y en contra del narcorrégimen, pero solamente escriben en contra de Guaidó, en contra de las manifestaciones. Los que no eran eso, sino los que realmente y honestamente creen en que son unos vendidos los de la oposición, que todos son unos delincuentes, que todos lo hacen mal, que todos están comprados, ¿no? Que Guaidó es el primer comprado, porque no aprovecharon, ¿no? Fueron para allá, organizaban grupos y se quedaban allí, porque si la Claro, salida era quedarse allí hasta que cayera el régimen, porque no aprovecharon la porque no convocatoria, fueron, ¿no? porque no A la fueron, convocatoria no se claro. quedaron. Absolutamente. Mira, cada vez que yo veo esas críticas muy fuertes, feroces contra Guaidó, y yo no es que comparta todo lo que él hace, pero simplemente considero que es la mejor opción que tenemos a la mano. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de 54 países, porque sus niveles de popularidad sobrepasan el 50%. Por un conjunto de razones, es la mejor opción. Ahora, si queremos destruir a Guaidó, como muchos pareciera que quieren hacerlo, bueno, vamos a tener que partir de cero con otro líder que no sabemos si después va a poder adquirir nunca el apoyo ni la popularidad de Guaidó. Sería dar marcha atrás y sería además darle en la vena del gusto al régimen. Por eso yo creo que en este momento, aunque sea por el hecho de que es la mejor opción, vamos a tratar de aprovecharla. Y es lo que no dejo de repetir cada vez que puedo. Eh, no comparto la opinión de quienes quieren destruir a Guaidó y que infinidad, además son pareciera los más activos, son esos guerreros del teclado que no los veo muy pocos dispuestos a correr ellos riesgos personales, veo muy pocos dispuestos a hacer mayores esfuerzos
pero son unos linces a la hora de lanzar críticas de todo lo que pasa. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjeme ver qué opina entonces Iván Carratú, que estaba justamente hace 2 días criticando el hecho de que por qué estaban anunciando una salida sin retorno, que no iba a ser así, porque él veía que para una salida sin retorno se necesitaba, bueno, para empezar, baños públicos, se necesitaba cómo distribuir agua entre la gente, cómo organizar grupos que mientras unos salían a dormir, otros llegaban para pasar las siguientes horas allí, es decir, que siempre hubiera gente manifestando, como sucedió en otros países. A ver qué nos dice él. Yo estoy de acuerdo, además yo respeto mucho a Iván Carratú. Yo fui profesor en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional mucho tiempo cuando él era su director, por cierto, lo respeto mucho. Ahora, sí quiero decir una cosa, él conoce también que si ni siquiera dejaron montar una tarima, yo no es fácil imaginarse que van a dejar poner unos baños públicos, que van a poner agua, que van a poner eso bajo las actuales circunstancias, no parece factible en Venezuela. Ahora, si como dijimos antes, cada día se arma una manifestación en distintos sitios, eso pudiera funcionar porque no se darían abasto a las fuerzas de orden público para poder controlarlas. Pero vuelvo a repetir, yo ni soy político ni sé de estrategia en estos temas. Pero Toro Hardy, siquiera intentaron poner baños públicos, siquiera compraron suficientes potes de agua para repartirlo. No lo sé, pero sí sé que no dejaron poner la tarima y que incluso otras veces cuando va a poner la tarima llegan inmediatamente y se llevan los equipos de sonido. No había equipos de sonido ayer, había una gran cantidad de personas, al menos en la zona donde yo pude estar, había una gran densidad de personas, pero no se oía desde luego lo que estaba hablando Guaidó ni lo que estaba en la tarima. Primero porque no se veían, no había tarima, y segundo porque no había equipos de sonido. Porque no lo permiten las fuerzas públicas. Es muy difícil de trabajar. Quizás la organización, los señores que tanto lo criticaban, que por su cuenta organicen. Yo respeto muchísimo a quienes están dispuestos a actuar, incluso a correr los riesgos que impliquen sus posiciones. Pero lo que yo no respeto es lo que nada más critican a los que hacen, pero no están dispuestos a hacer ellos otra cosa que no sea criticar. Pues muchísimas gracias, un abrazo, usted sabe que se le quiere y se le respeta. Muchísimas gracias, he compartido. José. Bueno, hace 2 días estaba con nosotros Iván Carratú, vicealmirante, doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, máster gerencial para la defensa, tanto en el IESA como en Washington, hombre sumamente polémico que no tiene pelitos en la lengua, ni mucho menos, quien le salvó la vida a el Carlos Andrés Pérez, donde los dos se comportaron como dos valientes, mientras que el golpista se escondía y se incomunicaba de todo el mundo en lo que ahora llaman el cuartel de la montaña, como suelen hacer estos extremistas, ¿no? Cambian por completo la historia. Ahora resulta que el cuartel de la montaña, donde él se escondió para salvar su vida, fue el único que se escondió de todos los complotados, y los llamaban y los llamaban y los llamaban, hasta su mujer, lo llamaba a todo el mundo, su compadre, y él no aparecía porque hasta el teléfono desconectó, ¿no? Arrinconado allí. Pero bueno, aquí lo tenemos. Hace 2 días me decía que esa llamada de la salida sin retorno era falsa, que para eso tenían que haber organizado tanto baños como agua, como diferentes grupos, porque no es que la gente se quede 4 días sentada o parada en un mismo sitio, sino unos se iban a dormir, pero regresaban cuando otros regresaban, como sucedió en otros países. Y pues Iván Carratú no solamente tenía la razón, sino que mucha gente, entonces me cuenta Beatriz Galindo, que es quien lee los Twitter que mandan, pedía que regresara y no solamente comentaran lo que sucedió el 16, sino también qué es lo que hay que hacer según su punto de vista. Y después de esta amplia presentación y después de haber escuchado a José Toro Hardy, un excelente amigo y economista, vamos a escuchar a otro amigo, como es Iván Carratú. ¿Qué dices tú? Bueno, Napoleón, buenos días. Gracias por nuevamente el contacto. Saludo a la audiencia. Lo que ocurrió ayer era una situación que se veía venir.
debo decir cuatro cositas muy importantes para cualquier tipo de manifestación política, aunque yo no soy de partido, es lo que se aprendió en Venezuela y lo que siempre se hizo. Primero, tiene que haber líderes, liderazgo. La ausencia de liderazgo es necesaria en cualquier lucha política, bien sea en democracia o para rescatar la libertad, que es el objetivo que nosotros tenemos como primicia, como objetivo fundamental. La libertad. La libertad no es de colores, no es de partidos, no es de grupos, no es de personas, es de todo un pueblo. Y ese pueblo ya respondió como siempre ha respondido. Me cuentan mis amigos cercanos en la parte del este de Caracas que en la aproximación al punto de concentración había personas con sábanas, con cobija, con almohadas, con equipamiento para permanecer en el sitio que les dijeran, pero de repente a una hora determinada se paró todo y dijeron, ahora vamos para la embajada de Bolivia, a apoyar a Bolivia. Bolivia es un problema y Venezuela es otro problema mucho más antiguo y mucho más grave que el que tiene Bolivia en estos momentos, que ellos lo están aparentemente resolviendo. Lento, pero lo están resolviendo a su manera. Después. Pero también Bolivia es un ejemplo. Claro, claro que sí, indiscutiblemente. Eso no se puede desdeñar ni se puede obviar a la hora de analizar estos problemas que están ocurriendo en la región. Es un ejemplo, lógicamente, su grupo político, sus ciudadanos, la oposición política que no está tan atomizada como la venezolana, me refiero a partidos. Nosotros tenemos 72 partidos políticos y en esa 72 partidos políticos aparecen en Google, 72. No sé qué principio filosófico e ideológico los guía y también qué plataforma tienen para el desarrollo económico de una propuesta política de un nuevo país o del país, pero son 72 y se saltan la talanquera cuando les da frío o cuando les da hambre y brincan de un sitio a otro. Quizás lo que llamamos nosotros la izquierda venezolana, la tradicional, está mucho más unida y está más coherente en lo que quisieran para el país, pero no tienen el arraigo popular, el liderazgo que los conecte con la masa social. Otra cosa que es bueno destacar, tú sin planificación no llegas a ninguna parte. Si tú vas a la playa, tú sabes que tienes que tener gasolina, cerveza, comida, trae baños, una cantidad de cosas para tú llegar a la playa. Y si en el medio de la carretera o del tránsito a la playa, tú te paras en una bomba y no hay gasolina, no llegas. Y si tú no sabes dónde reabastecer gasolina o comida para tu acompañante, tampoco llegas. Porque nosotros no sabemos si vamos a convocar a una marcha sin retorno, porque así la escuché yo y la dijeron muchos de ellos, inclusive de los liderazgos superfluos que hay en el interior del país. De una manera dijeron sin retorno y la gente se animó porque la gente está desesperada por salir del problema a la manera que sea y al costo que sea. Están arriesgando. Las amenazas del gobierno fueron obviadas, no fueron tomadas en cuenta en una gran mayoría. Sin embargo, no fue la afluencia masiva como se esperaba porque el establecimiento opositor, Guaidó y su grupo, han perdido credibilidad en estos últimos 8 meses. La fuerza con la que aparece Juan Guaidó en enero, febrero de este año, se ha ido disminuyendo y se ha ido enflaqueciendo socialmente, porque no solo de promesas y de propuestas, de marchas y marchas, más marchas, se vive. Hay que tener, se lucha contra el totalitarismo, hay que tener una estrategia definida y liderazgos regionales o liderazgos secundarios que apoyen al liderazgo que él representó, inclusive un liderazgo mayor que el que López, que Capriles, que Borges, que Ledesma, inclusive de María Corina. Él saltó y se fue a la cabeza de un liderazgo político venezolano opositor, pero lo ha ido perdiendo y creo que lo de ayer lo perdió definitivamente. Bueno, la crítica que en todo caso le haría es por qué hablan de una salida sin retorno, sabiendo que una salida sin retorno no es lo que están diciendo ellos ahora, que es sin retorno porque el lunes va a haber otra salida, el martes otra salida, el miércoles otra salida,
porque eso es repetir una cosa que ya se hizo y con muchísimo éxito, por cierto, y que quedaron los estudiantes en la calle día y noche hasta que los recogieron, ya sea con la represión del régimen, ya sea también con la llamada de algunos de los militantes de los partidos políticos, donde estaban algunos de esos muchachos. Yo sí creo que es un error, pero Guaidó es el que hasta ahora ha logrado la mayor convocatoria. Lamentablemente, como tú dices, los otros líderes, porque Guaidó es un líder, yo sí creo que es un líder, y mientras tenga poder de convocatoria es un líder, como es María Corina, como es Diego Arria o como es Antonio Ledesma, aunque estos dos últimos en el exterior, evidentemente para evitar que los asesinen. Y porque ya sabemos, por gente que le he preguntado, tú no puedes estar en Venezuela como se lograba con la dictadura de Pérez Jiménez, que podían estar los que estaban enfrentándose a esa dictadura, podían estar en la clandestinidad, porque hasta para salir del país no se consigue suficiente gente como para ayudar hoy en día. O sea que esto que queda de partidos políticos los critican porque no son solidarios o no están tan organizados como en los 50 lo estuvo AD, el Partido Comunista, URD y COPEI, aunque URD y COPEI en menos proporción, ya que los grandes enemigos de Pérez Jiménez eran los ADECOS y los comunistas. Pero en fin, ¿qué hay que hacer entonces? Porque te piden decir, bueno, ¿cuál es la salida? ¿Qué propones tú a la dirigencia? Fíjate, sí, gracias por es importantísimo definirlo, pero tú acabas de nombrar un proceso, un periodo que yo era muy joven, era niño, cuando derrocaron a Pérez Jiménez, se trabaja en la clandestinidad, los cabezas de serie políticos de la oposición en aquel entonces contra la dictadura no aparecían comúnmente en la calle, era una comunicación que yo digo, ya éramos una fuerza silente que se iba acumulando, y algunos factores de la sociedad, actores sociopolíticos, la Iglesia Católica, las universidades, sectores militares disidentes que caían presos en esos últimos días de la dictadura, porque me consta, tenía amigos de mi familia que estuvieron presos en varios sitios de Venezuela, y había una disposición para actuar, había un pacto de punto fijo encaminado desde Nueva York, hay un acuerdo entre las facciones políticas de entonces o los grupos políticos de entonces, con los efectos que puede haber devenido en el tiempo, pero existía algo. En este momento yo observo desde la distancia que eso no existe. Después, tú también lo nombraste, el peligro de la vida. Si el peligro de la vida es para los líderes, ya está demostrado que por los manifestantes es mucho mayor. Hay muertos en cantidades y presos en cantidades y perseguidos, y ellos mantienen una seguridad relativa, porque no es que están seguros, pero el gobierno todavía no los toca. Y el gobierno lo que le interesa es eliminar política o físicamente a quienes se pueden convertir en un peligro para la estabilidad de ellos. Yo nombré la otra vez que estuve en una reunión en el Palacio Miraflores con el presidente chileno Patricio Aylwin. Él en esa reunión le explicaba al presidente Pérez, a Beatriz Rangel y a Pastor Eidra, que también estaba ahí, y estaba ahí Figueredo Planchar, y estaban otras personas del gobierno del presidente Pérez y algunos adecos, Izaguirre. Entonces él explicaba cómo fue el proceso chileno. Después de 17 años, ellos comenzaron, un poquito antes, comenzaron a hacer contactos silentes, o sea, por debajo de la superficie, con los grupos importantes del país, de Chile, incluyendo los militares. Entonces, la Fuerza Armada está destruida, no existe, pero somos los que están ahí. Después hay las universidades, la CTV, Fede Cámaras, los grupos... Pero eso no existe tampoco, la CTV y Fede Cámaras tampoco existe, ya con todo eso acabaron. Pero hay factores de esos grupos que todavía interactúan en la sociedad, pero no participan, porque hay un defecto grave de estos nuevos partidos políticos del pasado, pero en el pasado no estaba la figura totalitaria, esta vez sí, el sectarismo. La forma como el presidente interino Guaidó estableció su política de gobierno fue sectaria.
Los nombramientos que hizo no fue, como habían dicho siempre, incluyente de los más capaces, de los más preparados, de los más calificados para el momento. No los tomaron en cuenta. Tomaron en cuenta grupos de interés de ellos, y esos señores no tienen tampoco liderazgo, porque no lo percibe la sociedad así. Y se da cuenta la sociedad que fueron impuestos por alguna razón, inclusive la profesional puede ser que esté muy calificado, pero para manejar el problema nuestro, nacional e internacional, se necesita desprenderse del sectarismo, desprenderse del amiguismo y también de la corrupción, porque está apareciendo una figura de corrupción por debajo de las piedras que no se sabe si es cierto, es chisme o es fabricado por la inteligencia venezolana o del gobierno, del régimen. Pero hay muchas cosas. Y el ciudadano, ahora que tiene los aparaticos estos que llaman teléfonos inteligentes, se entera de una cantidad de cosas, falsas o no, manipulaciones o no, y desmotiva y hace perder la credibilidad que tienen los líderes políticos actuales. Eso exige un desarrollo personal y colectivo de esos liderazgos que convenzan o neutralicen esta acción del régimen de desprestigiarlo como ha sido durante los últimos 20 años. Las figuras políticas en Venezuela están atomizadas. Solamente queda Guaidó, López, porque ni Capriles, ni Borges, ni Ledesma, ni de Boarria, ni María Corina, es él. ¿Dónde está el equipo que aunque él va a gobernar si se va Maduro? ¿Dónde está? Si se va Maduro, si Maduro se hubiese ido, se va hoy porque se quedaron en la calle, el tipo cogió miedo y dijo, bueno, me voy. Como decidió una vez Pérez Jiménez u otro dictador de la región. ¿Quién se queda? ¿Quién se encarga? Las peleas intestinas entre estos partidos va a ser terrible. La violencia que se va a desatar es terrible. Vemos en Chile y en Ecuador cómo los grupos sociales cansados de la dictadura, abusados o manejados con intereses opositores para desmontar lo que está ocurriendo, agreden a las personas en la calle. Y son agresiones violentas, primitivas, salvajes, diría de una manera. Entonces, este grupo de políticos que está intentando recuperar la libertad y no el color de un partido, tiene que enseriarse y tiene que analizar las fortalezas, debilidades y las acciones que puede llevar adelante que le den una opción de victoria. Yo, por ejemplo, me preguntan, yo tengo 3 años diciendo un video, una entrevista que me hicieron a mí en diciembre del año 2016, y alguien la editó, le puso gráfico, la produjo, pues, y la lanzaron. ¿Qué digo yo ahí? Señores, tenemos que pararnos, olvidarnos de todo, parar el país. Entonces me decían, no, y la comida, los muchachos, el colegio, los bancos. Mi hermano, es la libertad por la que estás luchando. Tú no estás luchando por llegar a ir al banco, ni porque tus niños tengan educación, porque ya la educación en Venezuela, no es que quiero desmeritar los maestros y profesores, pero está muy disminuida la educación. El servicio social, la formación social del venezolano está por el piso, no se respeta a nadie. Hay un estado de anomia en desarrollo delicado y peligroso. Entonces, pararnos. ¿Qué hubiese ocurrido hoy o ayer si ese volumen de personas, que fue grandísimo en toda Venezuela, se queda en sus casas o se para en los alrededores de sus cuadras, de sus vecindades, de sus barrios, de sus condominios, de sus urbanizaciones más ostentosas del país, Las Lagunitas, Valle Arriba, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa? La gente está cerca de su casa, va, toma agua, va al baño y regresa a la calle. Y así se prolonga durante muchos días esa presencia de los ciudadanos cerca de sus comunidades. Cuando yo desplazo 3-4 kilómetros a un sitio de concentración donde van ancianos, donde van personas enfermas, donde van niños, donde van jóvenes, adultos, a todo tipo de sociedad, porque están desesperados por salir del régimen totalitario comunista de Maduro. Pero si ya hemos practicado durante 20 años el mismo proceso, marchas, 3, 4 de la tarde se retiran, la gente se desinfla, después a los 6 meses marchas nuevamente. Eso se rompió o se cortó cuando apareció Guaidó.
un líder fresco, no conocido por casi nadie, pero se decía, y a mí mismo me cautivó, que era un individuo que estaba hablando con la verdad y sin intereses, que le pasó por encima a los líderes tradicionales, un Chávez pero opositor. Así apareció Chávez después del golpe del 92, del cuartelazo del 92. Un líder popular pero militar, pero caló, llegó a la sociedad venezolana. Él llegó y en estos 8 meses o 7 meses se ha ido desinflando. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Unir a los actores sociopolíticos. Ahí tienen que opinarla juntos, las universidades, los empresarios, porque si el empresario está haciendo negocio y tiene miedo que le quiten la partida o el contrato, eso no sirve. Y los profesores en las universidades no alertan a sus alumnos. Yo era estudiante de la Central en aquellas marchas famosas que habían, y yo hablaba con los profesores: salgan ustedes con los estudiantes. Ustedes tienen que salir para que los estudiantes los vean. Eran solamente el grupito de Goicoechea, Guevara y otros más que se desinflaron porque los partidos los captaron y los anularon como figura social importante para dirigir una lucha. Y eso está ocurriendo. Todo se desanima. Después, yo necesito contacto en el extranjero, necesito apoyo extranjero. ¿Por qué no han pedido el apoyo a los grupos políticos más importantes de la región? Brasil, que tiene sus problemas; Colombia, que tiene sus problemas; Perú, que también lo tiene; Chile, que lo tiene ahora con Piñera; el que estaba antes de López Obrador, que tiene mucha falla, pero era un presidente de la región; y el mismo presidente de los Estados Unidos. Entonces, no hay una determinación para decir: ayúdenme, no podemos con este problema, necesitamos apoyo externo. Lo que ocurrió en Cúcuta es una demostración de un fracaso político tremendo. Y si Guaidó sale, porque creo que sale ahora con la nueva directiva de la Asamblea Nacional, no sé, el 5 de enero, el 6 de enero, o unas elecciones parlamentarias, están haciendo elecciones para escoger un nuevo presidente del Tribunal Supremo legítimo aquí en Miami, y ayer no hubo quórum. Se están saboteando entre ellos mismos. O sea, hay una descomposición tan grande que el ciudadano está expectante a quién le dirijo la mirada. Y no es un hombre, es una actitud de la clase política que asume un liderazgo que no lo tiene, pero lo tiene que capturar y ejercer. Y cuando comenzamos a ver estas pequeñas disputas por una mesa vacía, como dicen por ahí, una botella vacía, un vaso de agua vacío, disputas tontas en un país que no existe, no hay Estado de Derecho, no hay república, no hay leyes, hay anomia, hay agresiones, hay robo, corrupción, narcotráfico. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Dónde está centrado el objetivo de todos? ¿Por qué no se sientan? Como le decía yo a mis oficiales cuando eran activos, hay que poner las nalgas sobre la silla y trabajar y presentar soluciones y alternativas. Éramos de Estado Mayor para los problemas nacionales y para los problemas militares, sobre todo de seguridad fronteriza, aunque no nos correspondía la parte terrestre, pero aportábamos ideas para el análisis de la seguridad en Venezuela. Entonces, todas esas cosas yo no las veo que ocurren. Hay sectarismo entre ellos. Aquí mismo en la Florida, ayer fue una reunión de un grupo de venezolanos, todos capaces, todos calificados, pero todos vienen buscando qué hacer. Entonces yo le pregunto a todos: ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una oposición seria y responsable. Oposición somos todos, serios o no, somos todos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la democracia. No, mi hermano, estás equivocado. Para mí la democracia no es el objetivo en este momento. Para mí el objetivo es la libertad. Después de libertad, y que organicen los ciudadanos, vamos a ir a rescatar la democracia con líderes reales, creíbles, y no impuestos por un color político y por las amistades, que fue lo que echó a perder la democracia que comenzó en los 60, y la corrupción interna del país, incluido la militar. Entonces, esas cosas, mientras no las subsanemos, mientras no superemos esos ambientes pueblerinos, primitivos, de la conducta política mal aprendida o corrompida, parece una palabra, de la vieja política venezolana, que fue ejemplo en América Latina, inclusive para España, cuando retomaron el poder de la República en español después de la muerte de Franco, y lo mismo que ocurrió en Chile con el presidente Patricio Aylwin, y lo mismo que ocurrió en Centroamérica
con los gobiernos democráticos que ayudaron a estos países a recuperar la paz interna, no la democracia generalmente, pero la paz interna. Hay un flagelo común en toda la región, la corrupción. Todo el que llega al poder quiere hacerse de dinero, y todo el que llega a una posición importante pretende llenar sus arcas con dinero político para la atención ciudadana, para desarrollar programas. Yo no veo transparencia. Si ha habido denuncias o chismes a las autoridades actualmente del gobierno actual, del gobierno de Guaidó, y no hay respuesta. Lo mismo que ocurría cuando el presidente, yo estaba en Miraflores y el presidente Pérez le decía a los ministros, salga y declare. Almirante, llámese al ministro de Sanidad, que salga y declare. El ministro no aparecía. Y así, había problemas de agua en Caracas, problemas de seguridad, y el ministro del Interior no aparecía. Entonces, el ciudadano quiere estar informado, por lo menos que tenga un grupo de personas que están trabajando juntas por un objetivo. El objetivo de Guaidó es el mismo de Ramos Ayú. El objetivo de Ramos Ayú es el mismo de María Corina. El objetivo de María Corina es el mismo de López, es el mismo de Borges, es el mismo del Frente de la Avanzada Progresista, es el mismo de los ciudadanos de clase media, es el mismo de los pobres que todavía siguen siendo pobres todavía en este gobierno y deambulando por las calles sin comida. Y muchas personas de más alto nivel social o ubicación social. Entonces, hay un desmembramiento total del aparato social venezolano, que es la fuerza de la democracia, la fuerza de la sobrevivencia del Estado y la fuerza para mantener la libertad. Si eso no se logra y no se busca decantar estas personas, nosotros, por más líderes que tengamos inmediato, aparte que hay un problema grave, no hay medios de comunicación que permitan que estos líderes lleguen directamente al ciudadano. Hay que estar buscando por las redes sociales. Entonces, las redes sociales hay un saboteo continuo, o lo que llaman guerreros del teclado. Esa es una expresión ciudadana que se siente así porque no hay una línea de información creíble y que sea veraz. Esos problemas nos están afectando para poder conformar una fuerza social que nos permita derrocar. No es la democracia por el voto, por toda la cantidad de cosas que dicen reiteradamente los líderes políticos o los dirigentes políticos dentro de su esquema de lucha, porque en Venezuela no hay libertad, no hay Estado de Derecho. ¿Cómo yo voy a elecciones en un país que no hay Estado de Derecho? ¿Cómo yo hago que el sistema jurídico? Venezuela tiene 700.000 abogados. ¿Y qué hacen si no hay Estado de Derecho? No hay jurisprudencia, no hay transparencia jurídica. ¿Qué hacemos con los militares si no existe? Están robando narcotraficantes. Esa institución no sirve, pero es la que está. Y así los abogados y así todo. Los médicos se están yendo del país, los profesores se están yendo del país. La gente se fue por la frontera. ¿Qué significa eso para los líderes políticos? Que su capital social se está perdiendo porque no han logrado capturar esa vocación de lucha del venezolano para poder enfrentar lo que venga. Venezuela es un pueblo valiente, dispuesto, echado para adelante. Yo no quiero hacer demagogia ni ser lisonjero con los venezolanos, pues está demostrado en toda nuestra historia. Inclusive hoy, inclusive ayer. Te digo, cuando a mí me dijeron mis amigos de Caracas, llevaban toallas, mantas, almohadas, botellones de agua, llevaban frutas, llevaban medicinas, sillas de ruedas, ancianos, media edad, jóvenes, muchachos. Y de repente yo le digo, yo no dije nada de que no retorno y vamos ahora para la embajada de Bolivia. Y entonces, ¿yo cómo quedo? Y durante 2 semanas, una semana y tanto, hubo una emoción inmensa y un convencimiento que sí, era ya, se van. El gobierno no tenía ni siquiera capacidad para aguantar esa permanencia en la calle de tanta gente. Y si yo sé, porque se sabe, que los militares y los policías, los funcionarios policiales son una pieza clave en esta lucha, yo tengo que buscar desactivar a las fuerzas policiales. Una, con el contacto directo a los ciudadanos en cada cuadra, en cada calle, en cada edificio, en cada oficina, en la esquina, en la casa, en el cuartel, con los militares, los que tienen familias militares, las esposas, los hijos, las madres, los hermanos, los mismos militares. Mi hermano,
Entonces yo lo que tengo que buscar es que el militar no reaccione y desconozca la autoridad del gobierno. Cuando los policías, funcionarios policiales, los militares que quedan, comiencen a abandonar al gobierno, al régimen, porque ya no pueden aguantar más, porque esa es la información que me llega a mí, que no aguantan más, pero no tienen comandantes, no tienen líderes que los comanden y los orienten. Si yo no logro hacer una estrategia convergente de varios factores, de varios sectores, y que entren a la parte, ¿cómo le digo?, la parte más fuerte que sostiene el gobierno, que es policías y militares y algunos juristas. Si no, yo no logro quebrar eso, siempre habrá problemas graves que no vamos a solventar. La unión, el sectarismo, y la unión no es que yo estoy unido porque yo soy demócrata y tú también. No, yo estoy unido por la libertad, no por el partido. Ayer aparecieron banderas en esa manifestación de los partidos. Eso no es prohibido. Pero ¿por qué no llamaron a que todo el mundo llevara la bandera de Venezuela? El pabellón nacional. ¿Por qué no llamaron? O un vestuario diferente para identificarlos en la manifestación, para que nos identifiquemos los periodistas de una manera diferente para saber quién es el periodista infiltrado y quién es el periodista que no está infiltrado, para poder tener confianza en quienes nos acompañan, porque siempre hemos estado infiltrados por las hordas del gobierno, del régimen, pero ahora tienen menos gente e inclusive tienen disidencia dentro de los mismos cuadros militares y paramilitares. Le están dando una connotación de Fuerza Armada a las milicias que no las tienen y que son anticonstitucionales, y nadie reclama, nadie señala. Bien, los derechos humanos, vamos a la OEA, aquí están estas fuerzas militares que no están preparadas ni son constitucionales. Denunciar, nombrar un alto mando militar en Venezuela con militares retirados allá, pero es que todos tienen miedo, con razón de paso, porque valientes no hay mucho y no se puede ser valiente frente a esto que está ocurriendo en el país. Pero dar muestras de poder. Por ejemplo, yo le decía a la Asamblea Nacional, a unos diputados, ¿por qué ustedes no sesionan y reducen el pie de fuerza militar? Se ordena a los generales tales pasar a retiro. No lo van a hacer, pero ya se sabe que hay una posición del presidente interino que va, y de la Asamblea y el Tribunal Supremo de Justicia. No se han puesto de acuerdo para co-gobernar o gobernar, y cada quien por su lado. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a los ciudadanos que se aglutinen y que se sientan y que avancen en una estrategia de tomar la libertad del país cuando ni siquiera los grupos de interés o los más importantes o los que tienen mayor liderazgo por el cargo que desempeñan y por la figuración política que tienen a nivel nacional no lo ejercen? Yo vi las fotos de todo el país, una masa inmensa de gente en todas las localidades. ¿Y qué pasó? Nada. Vamos para tu casa. Nosotros tenemos que definirnos. O es un paro completo en todo el país, que no hay un alma en la calle, y en el mundo se van a dar cuenta que no queremos a este señor. A mí no es que me preocupa, sino que yo temo que ahora en diciembre o en enero, cuando cambien la directiva, si es que la cambian de la Asamblea Nacional, perdamos el apoyo internacional que hasta ahora ha estado como flotando en el ambiente internacional. ¿Por qué? Porque ya en Brasil hubo un problema con la embajada entre el gobierno interino y el gobierno y el régimen. En Chile hay problema con el general que está allá y la embajadora nombrada. O sea, en Chile tiene un problema delicado. ¿A quién sigo? ¿A quién le entiendo la política internacional del presidente interino o del régimen? El régimen ya está identificado como un totalitario y asesino. Hay que pedirle a esos presidentes que expulsen a las misiones del régimen. ¿Pero quién lo pide? ¿Lo ha pedido Guaidó? ¿Lo ha pedido la Asamblea? ¿Lo ha pedido el Tribunal Supremo? El embajador de Washington, ayer reunido con un poco gente, perfecto, el desespero, el grado de apoyar, la necesidad de hacerse sentir como venezolanos en el extranjero para apoyar a los venezolanos adentro. Pero nada, no más nada, ahí quedó todo. Muchas banderas, muchas palabras bonitas, muchas figuras jóvenes, muchas figuras bonitas como somos los venezolanos, y de repente todo se derrumba. Y el ciudadano que va a la calle
muerto de hambre, sin agua, sin medicinas, sin Estado, sin república, se tiene que devolver a rumiar sus mismos problemas del día anterior. Entonces, ese abuso, esa actitud desconsiderada no se puede hacer en una sociedad que está arrinconada frente a la miseria. Ahí podría haber una explosión social que no la para nadie. Yo vi en estos días un video que nos mandaron, yo no sé quién me lo mandó a mí, de Ecuador, de Chile, donde agreden a la hija de Pinochet. La agreden en una calle, una agresión, no es porque sea la hija de Pinochet, sino es una dama. Y la agreden por una razón. A la mujer el reconcomio de Pinochet o a lo mejor a cualquier persona la agreden así. Pero cuando tú ves esa expresión en un país que tiene 30 años de democracia, que venía bien y de repente de un día para otro se derrumba todo lo que habían construido, ¿qué podría pasar en el país después que saquen a este señor o a estos señores? Y hay una amistad. Yo, por ejemplo, yo tengo familia que es chavista, declarado. Yo le dije en mi casa cuando yo estaba en Venezuela, ustedes a mi casa no van más, porque ustedes están trabajando con el enemigo de mis hijos y el enemigo mío. Y mi vida depende de que ustedes apoyen a estos bandidos. Y a mi casa no vienen más. Y les cerré la puerta de mi casa y se murieron. No se murieron físicamente, pero mientras no hay una redención del problema, yo no puedo ser alcahueta o celestino de personas que son mis amigos más queridos, que son mis familiares y están jugando con mi enemigo y el enemigo de mi familia y el enemigo personal. Entonces yo tengo que definir qué es lo que voy a hacer. Yo no pretendo una separación social en Venezuela, que de hecho existe, pero yo no puedo ser alcahueta de las personas que son mis amigos, hacen negocio con el gobierno, se enriquecen con el gobierno, disfrutan de las mieles del gobierno y después vienen a mi casa a decir, caramba, Mario, qué problema, chicos, ¿en qué problema estamos? Los veo aquí en la Florida continuamente. Aquí en los cafés que uno va y los saluda, pues lo conoce y mira, y los escucho hablando en la mesa de al lado, llorando, pero uno sabe que eran parte de ese gobierno por intereses económicos o comerciales o políticos, pero ahora como se dieron cuenta que el agua le está llegando a la cintura o más arriba, entonces se vienen y saltan. ¿Cuántas personas yo conocí en la universidad? ¿Cuántas personas en la vida militar conocí? ¿Cuántos militares estaban conspirando de alto nivel con Chávez o con la conspiración que había en Progreso? ¿Cuántos generales? Yo le decía al presidente Pérez, mire, pásenlos a juicio de una vez y ahí mata la culebra por la cabeza. Si no, en el sector civil, en el sector militar. Y el presidente Pérez no lo hizo. Estaba solo, no lo convencieron, no se lo recomendaron sus asesores inmediatos, no era conveniente en el momento, no sé. Pero es lo que yo veía. Y después que salgo del servicio y que voy a la vida civil, me encuentro con que los amigos míos de promoción, fiestas, matrimonio, bautizos, abrazos, besos, chavistas, apoyando porque no ascendieron o porque no tuvieron los grados que querían tener o pretendían tener y por eso se convirtieron en asesinos del pueblo, militares de mi generación, conocidos, respetados por mí, superiores y subalternos. Y ahora los veo en los medios de comunicación social, en las redes, quejándose. Digo, mi hermano, ¿de qué te quejas tú? Si a ti te daba orgullo ser chavista, ¿y ahora qué pasa? Y tú trabajaste en la gobernación con Gruber y te enriqueciste con Gruber en la gobernación y ahora te vas a quejar. Entonces, es una actitud, oye, ¿cómo te digo, Napoleón? Una actitud, y a los que están oyendo, me disculpa que me estoy enganchado aquí, porque es que no consigo ni concibo una actitud común que nos hermane, que nos una para luchar contra este flagelo que es el gobierno totalitario de Maduro y sus congéneres. A mí me importa, claro, Colombia, me importa Brasil y toda la región porque es el caldo de cultivo de todo este problema ideológico y de corrupción, más que todo corrupción y de mafias. Ya no es en la parte socialista ni el comunismo, sino es mafias que llegaron al poder para robar y para aprovecharse de las cosas que nunca habrían tenido y que para cargos que nunca hubiesen sido seleccionados por su trayectoria personal y profesional, no porque haya sea uno radical o no. Yo tenía muchos militares amigos míos y yo decía, bueno, que tú no puedes ser general,
Tú sabes lo que tú hiciste cuando eras teniente, cuando estabas en la guerrilla, cuando estabas en el batallón de cazadores tal, cuando estabas en la fragata tal, cuando estabas en aquel destructor, que te fuiste, dejaste el barco solo y te rascaste y llegaste ebrio a puerto. O sea, cosas así que eso van marcando la carrera militar y al final van escogiendo, van seleccionando los que menos, en ausencia de combate, los que menos tengan problemas. Pero bueno, los ministros de la defensa, el alto mando militar. Yo le decía al presidente, mire, páselo a juicio, como lo dije inicialmente, reemplace el alto mando, cambie los comandantes de guarnición, ponga oficiales jóvenes, así no sean generales, pero más jóvenes, que tengan mucho que perder como militares, pero el compromiso es con el país, no con usted. El presidente me escuchaba y me decía, sí es verdad, pero no lo podía nombrar, porque lo bloquean por todas partes. Si no lo bloqueaba el asesor militar de los ADECO, hablaban los copellanos, o hablaban los empresarios, o hablaban algunos jefes de medios, y puro padrino. El último ascenso de Pérez en el año 91, en la oficina de Pérez, habían 120 expedientes, copias de expedientes. El presidente me llamó y me dijo, mire, almirante, queme esto, pero lo quema en mi presencia. Yo no quiero que lo queme en su oficina ni en el sitio para cremar documentos clasificados, pero quémelo aquí. Entonces lo metimos en una olla, una palangana, una broma de esa, una mondonguera, como decía el amigo, lo metimos ahí, le echamos alcohol y lo prendimos. Se acabó. ¿Y cómo llegaban esos expedientes de oficiales de muy baja promoción y de muy baja reputación militar? No me refiero a lo personal, militar, en las fuerzas. ¿Cómo llegaban? Cuando yo fui director del Instituto de Defensa, yo entrevisté a los alumnos aspirantes uno por uno, porque decían que a mí me había mandado Pérez al Instituto de Defensa a acabar con los militares revolucionarios. Y entre lo que me tocó entrevistar fue a Lucas Rincón, en privado. Le hice una serie de preguntas más o menos al nivel que tiene un coronel en problemas institucionales, seguridad y defensa, opinión sobre la insurrección militar, 4 de febrero, 27 de noviembre, qué pensaba él de los generales, qué pensaba de los almirantes, qué pensaba el sector político. El coronel Lucas Rincón no me respondió ni una sola pregunta. Mudo todo el tiempo. Llamé al ministro, que era Muñoz León, para descanse, y le dije, Muñoz, a este individuo no lo acepto para el curso de defensa. Pero me dijo, Caratú, no puedes hacer eso, ese es nombrado por el comandante del ejército, el general Rangel Rojas. No, a mí no me interesa Rangel Rojas. Aquí ese señor no puede entrar, no está calificado para hacer este curso que es para generales. Si el ejército se mide por la capacidad de este hombre, ese grupo militar no sirve. Se lo dije al almirante Muñoz. Cuando fui a la frontera de visita, le pregunté al comandante de la guarnición en el sector fronterizo donde pululaban guerrilleros, mafiosos, narcotraficantes, delante de todos los alumnos. Y le dije, general, ¿en qué momento usted monta el operativo de seguridad de resguardo nacional en el fronterizo y en qué momento lo retira? Usted me dijo, sí, claro. Lo montamos a las 8 de la mañana y lo retiramos a las 4. Porque después de las 4 no, me pueden matar un hombre. ¿Y cómo es la cosa? Napoleón movía sus tropas de noche. Usted en esta amenaza que tenemos latente en la frontera. Ya había ocurrido el golpe de Chávez. Te retira las tropas. Bueno, me llamaron al Ministerio de la Defensa. Yo tuve que dejar la gira por la frontera, que por cierto estaba con Pompeyo Márquez. Me tuve que venir a Caracas, un avión que me prestaron en los Andes, y regresé nuevamente. ¿Qué me dijo Muñoz? Le faltaste respeto al comandante de la guarnición y al ejército. Le dije, no, Muñoz, yo soy un vicealmirante y ese general tiene que cumplir su misión en la frontera, de la fuerza que sea. Entonces, el proceso nuestro de destrucción institucional viene de mucho antes, no me refiero solamente a Fuerzas Armadas, de muchos factores de la sociedad política y democrática venezolana. Pero esto tenemos que recuperarlo con gente de valor, con gente que tenga sustancia y respetabilidad en el medio civil, que anda buscando liderazgos, no uno solo, liderazgos unidos que los conduzcan a la victoria por la libertad. Eso no va a ser posible. ¿Sabes qué es lo más triste de todo lo que estás diciendo? Justamente ayer, en la serie que estoy repitiendo, que yo hice a finales de los 70, de la historia contemporánea narrada por sus protagonistas, justamente ayer con el título de Ver antes de la manifestación, ¿no?
a ver si la gente viendo cómo se unieron para enfrentarse a un gobierno 20.000 veces ni comparablemente mejor que esta basura que tenemos ahora, ¿no? Que era el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, donde sí es verdad que no tenías los Twitter para comunicarte, que no había forma de comunicarse porque los medios estaban reprimidos y la información por el régimen, donde no existían más partidos políticos que uno que creó Pérez Jiménez para las elecciones, porque los partidos que estaban conspirando estaban en la clandestinidad, que eran los comunistas y los adecos fundamentalmente. Todo lo que hicieron, que termina con la salida de Marcos Pérez Jiménez, todo lo que hicieron es lo que tú le estás pidiendo a estos dirigentes de ahora, tanto políticos como militares, como empresariales, como religiosos. Todo lo que hicieron fue esa unión y cómo se unieron. Es decir, sí se unieron meses antes, no es que estuvieron todos esos años organizando todo aquello. Y uno siente, bueno, pero entonces la historia en Venezuela, no, el aprendizaje de la historia parece que no existe. O que la sociedad en el mundo entero, y no solamente la venezolana, por ese dinero fácil, ¿no? Y esa corrupción fácil que vino, ¿no? Con el auge petrolero, pues cambió la sociedad, no lo sé. Y además, como ya no hay esos ideales políticos que había antes, todo eso se vino abajo en el mundo entero, no sé. Pero eso que tú estás diciendo lo pueden ver en esa serie, ¿no? Que por cierto culmina hoy, que culmina con la Junta Cívico-Militar que se creó. Pero era una unión de todos los venezolanos pensantes. Fíjate, Napoleón. La gente pregunta, a mí también. Ayer después que hicimos el programa, a mí me llegaron varios mensajes, unos muy buenos. Claro, los buenos me inflan el ego, pero los malos también me hacen reflexionar. Hubo uno que me decía, ¿y qué hace usted hablando de historia? ¿Para qué queremos la historia? El problema es ahorita. Y le digo, no, mi hermano, quien no conoce su historia, su origen, su trayectoria, no consigue la puerta de la salida. No va a conseguir esa puerta. Porque hay muchas cosas que se repiten en los procesos políticos que no son discretos, son continuos en una sociedad, y sobre todo en la latinoamericana, que tiene tantas variables, que donde la ética es un factor de lujo. Y me pregunta, ¿y qué recomiendas tú que estás afuera disfrutando de los reales que te robaste y estás allá en dólares y estás comiendo y tal, una cantidad de cosas? Yo le digo, mi hermano, cuando tú quieras ver cómo vivo yo, vente para acá, yo te digo dónde vivo. Y más, aquí vino una persona a hacerme una entrevista grabada y lo primero que me preguntó, yo quiero ver dónde vives tú. Yo lo traje. Este es un cuarto donde estoy en una residencia que me alquilaron, una casa, y una señora venezolana con su esposo me alquilaron esta habitación a un precio reducido porque saben quién soy yo, o porque me conocen, o porque me respetan, X. Estoy disfrutando de esa popularidad política relativa. Pero cuando lo traje al cuarto, a esta habitación, que es un efficiency que llaman aquí, me dice, no puedo creer que un vicealmirante como tú tenga esta residencia. Yo no estoy siendo mártir, ni quiero aparecer como mártir. Mi problema, o como digo yo vulgarmente, mi peo es mío. No se lo achaco a nadie. Ni a mi familia, ni a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a nadie. Es mío. Yo estoy aquí exilado porque yo me enfrenté a una situación solo y solo no puede nadie. Pero no me arrepiento de hacerlo. Y siempre en esas preguntas. En Venezuela hay un consejo, hay una creencia que lo que estamos afuera estamos disfrutando de las mieles y que no hemos pateado calle y que los zapatos nuestros son nuevos, son de marca y que no podemos hablar. Esa sociedad hundida, exindida y metida en tremendo problema de existencia, de sobrevivencia, necesita de los que estamos afuera. Tú en tus programas, tu información, tu comunicación, lo que tú puedes proyectar, a quienes tú puedes entrevistar, a quien hay que oír, independientemente de que me caiga bien o me caiga mal. Y ayer fue una reunión, yo no tenía una relación afectiva con el teniente Colina. Cuando llegué a la reunión, me acerqué al teniente Colina y le di la mano. Vamos a trabajar juntos.
No es porque yo quiero que él trabaje ni que yo quiero plegarme a lo que él haga, pero si no hay una decantación de los problemas que nos separan, nosotros no vamos a lograr la unión necesaria para poder ayudar a los paisanos que están en el país. Y hay que superar eso. Eso sí, con seriedad, con respeto. No es una manera de utilizarlo a uno y manejarlo, porque es lo que también ocurre aquí. Aquí hay muchas personas que tienen dinero porque han tenido patrimonio y de repente lo llaman a uno para utilizarlo. No, yo te voy a apoyar pero si tú haces esto. Y él, no, mi hermano, no me apoye. Mira, te voy a regalar un carro. No me regales carro. Yo lo que quiero es trabajar. Entonces le empiezan a manejar a uno así. Y si uno no tiene los pies bien puestos sobre la tierra, por la necesidad de estar aquí, por la necesidad de mantenerse más o menos saludable, para decir una palabra, en todos los aspectos, uno cae. Porque el exilio no es fácil. Y tú lo puedes decir abiertamente. Porque es duro desarrollar una capacidad, una profesión aquí o un trabajo que sea rentable como uno lo hubiese querido. Y aquí la gente trabaja 2 o 3 trabajos semanales y tienen que echarle pichón de lunes a domingo. De lunes a domingo. Así. Y si tiene un carro Mercedes es porque tiene capacidad para comprar Mercedes. Y si tiene una casa es porque tiene el trabajo que le permite pagar la deuda y el mortgage, que se llama aquí, los intereses y todo el costo de una habitación, el condominio para mantener la zona, etcétera, etcétera, el carro, el mantenimiento, los impuestos, todo. Entonces la gente allá piensa que los que estamos afuera, no lo digo por mí, pero yo conozco aquí mucha gente que nos conocemos de Venezuela y están luchando a brazos partidos para poderse mantener en un nivel social aceptable y no caer en un sistema que lo vaya a deprimir, lo vaya a hacer sentir mal, la educación de los hijos, el mantenimiento de los nietos, de las hijas ya casadas o hijos casados. Entonces resulta que es una lucha doble, por allá y por aquí. Entonces ahí la tendencia, vente para acá y vente a luchar conmigo. Esto es que tú lo que quieres es que yo vaya a barrer las calles y a hablar tonterías. No, vamos a buscar dónde podemos ayudar. ¿Y bueno, cómo pero podemos ayudar? te recomiendo una cosa, no escuches a esa gente. En toda sociedad, en el mundo entero, ¿no? Siempre hay gente resentida, envidiosa, mal informada, que vive de esquemas y entonces dice, bueno, si está afuera es porque es bolichico o porque ha robado, qué fácil están viviendo, sin tener ninguna autorización. Y el problema de las redes sociales es que no te escriben a ti, le escriben al fantasma que tú representas en unas redes sociales porque son millones de puntos. Te dicen unas cosas que no se atreverían ni remotamente a decírtelas personalmente. O sea que ni le pares a eso. Es más, ni siquiera los leas. Yo no los leo, Napoleón. Lo que estoy tratando de decir esto, porque tu programa lo está viendo mucha gente. No, pero lo está diciendo porque te duele y tú no mereces, ¿no?, que te duela esa gente minúscula. Y digo que es minúscula porque te dicen eso sin conocerte, sin respetar tu pasado, sin respetar tu presente, ¿no? Ya está, vamos a dejarlo así. Bueno, y sí, hemos hablado 50 minutos y esto va a parecer la historia sin fin, porque entre José Toro Hardy y tú esto debe durar como 2 horas, cuando lo que recomiendan hoy en día es programas de 10 minutos y de 15. Okay. Yo sí estoy complacido porque aparte que me permites hablar y decirle a las personas que conozcan un pensamiento diferente, no quiere decir que sea la solución, pero una manera de ver los problemas, porque en estos 20 y pico años uno se está enjugando con el problema y cómo se ha fracasado y cómo se ha fallado. La solución es unión de todos. Sí, de acuerdo. La solución es una estrategia conjunta que nos lleve a la victoria, pedir el apoyo internacional, cualquiera que este sea, y quitarnos de pendejadas y darnos de héroes de tabla o héroes de tablero, de redes sociales. Ahora te voy a decir una cosa, yo sí le tengo más confianza y más, ¿cómo se llama?, más respeto, aunque no pueda estar de acuerdo, porque además no tenemos por qué estar de acuerdo ninguno del mundo entero con todos los demás o con nuestras dirigentes. Si somos democráticos, no podemos disentir y eso es parte de la democracia, a los líderes jóvenes, desde la generación de María Corina para abajo. Yo sí creo más en ello,
porque lamentablemente los que vienen inmediatamente antes, entre otras cosas, están ahí porque tenemos que recordar que nosotros los venezolanos, y yo soy el primero, no queríamos saber nada de política. Hubo toda una época en que partidos políticos, no, yo no me meto en eso, ¿no? Y eso creó un gran vacío en la dirigencia del país. Entonces tú encuentras que bueno, cómo acabaron con los partidos políticos, los que supuestamente tenían que ser la alternativa o los que estaban preparando tanto nuestros grandes líderes de entonces, como era Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Gustavo Machado y Rafael Caldera. Dice, bueno, ¿y esta gente qué mal los prepararon o qué pasó después? Pero bueno, lo interesante es que exista gente como tú y que además, aunque no estén de acuerdo con buena parte de lo que dicen, te escuchen, que escuchen a la gente y que rompan ese globo, esa burbuja donde todos estamos metidos y más aún los dirigentes. Yo sí creo en la juventud, porque yo transité por la juventud y en el medio militar la juventud tenía un lugar minimizado. Después vi, cuando estuve cerca del poder, la importancia de los líderes jóvenes que iban al palacio a hablar con el presidente de todas las corrientes políticas, que eran 3, más AD y COPEI, y habían otros más por ahí ligados al mundo empresarial y medio de comunicación, pero iban a hablar y eran escuchados. Que le seguía, no sé, no creo, pero lo escuchaban. Y ahora, lo único que yo les puedo pedir a esos jóvenes de María Corina para abajo, o quienes integran su equipo y los otros equipos políticos que hay, es que no pueden nacer viejos, no pueden nacer con las mismas costumbres del pasado que nos trajeron a este problema. Tienen que decantarse y tienen que abrir su pensamiento. Porque el mundo de ahora de ellos es total, que les toca a ellos dirigir, es totalmente diferente al mundo de las dirigentes pasados. Hemos cambiado totalmente todos los seres humanos y todos los países, tienes razón. Y muy complejo. Sí. Bueno, Iván, muchas gracias. No, y este programa es tuyo cada vez que tú quieras hablar, ¿ok? Como no, muchas gracias, un saludo a la audiencia y gracias por los retornos de los comentarios positivos y negativos porque llegan de ambos. Gracias, pues. Gracias a ti.